de falla cardíaca y nombraron el levosimendan, me acordé mucho de un profesor de psiquiatría muy, muy, muy famoso aquí en Colombia, eh, donde, digamos, me llaman a verlo a su casa. Llego a la casa porque la esposa fue la que me llamó, eh, y en la casa estaban sus 5 hijos. ¿Sí? De sus 5 hijos, 2 también psiquiatras, profesores de psiquiatría. Uno fue profesor mío, el otro reumatólogo y el otro ortopedista. Entonces yo decía, bueno, todos los hijos médicos. Yo, bueno, ¿por qué llaman al geriatra? Ya no, lo que pasa es que mi papá está desahuciado hace 5 años. ¿Sí? Entonces, una casa, un apartamento muy lindo, y encuentro a este profesor de 96 años mmm, sentado en una poltrona, eh, y donde me dice, gracias por venir hasta mi casa. Eh, lo que pasa es que todos mis hijos opinan de manera diferente sobre mi manejo, entonces queremos como un director de orquesta, alguien que nos ayude a organizar qué debo tomar y qué no debo tomar. Yo le dije, ¿y es que tomas muchos medicamentos? Digo, no, 18. El récord mío va en 36, no sé el de ustedes, pero 18 medicamentos tomaba el profesor. Y yo le dije, bueno, ¿y qué es lo que te preocupa? Dice, pues como escuchó a mis hijos, hace 5 años estoy desahuciado, en la Chayo me encontraron una falla cardíaca muy compleja, entonces lo primero que me dijo el cardiólogo fue, prohibido moverse, usted no se puede volver a mover. Entonces, pues prácticamente yo vivo acá en mi poltrona. Y, y yo le decía, ¿y qué sueñas de tu vida? Decía, pues antes de morir, volver a tomar whisky. Él decía, ¿y es que hace cuánto no tomas whisky? Me decía, pues hace 5 años cuando me desahuciaron me prohibieron el whisky. Yo le dije, pues empecemos por ahí, que nos sirvan un whisky para usted y otro para mí y seguimos la consulta. Yo no tomo, pero era un caso especial. ¿Por qué? Porque el brillo de los ojos del profesor cambió y su lenguaje cambió. Y me empezó a decir que antes de morir, él quería volver al parque a jugar fútbol con su bisnieto, pero que claramente el desacondicionamiento físico, el dolor y todo lo que giraba alrededor de todo esto que a veces por pensar en la enfermedad y no en la persona ocurren. Empezamos a quitar muchos medicamentos, los hijos empezaron a angustiar por haber quitado tantos medicamentos, entonces empezaban a escribir al WhatsApp, doctor, usted va a matar a mi papá, ¿sí? Le decía, a ver, ya lo desahuciaron hace 5 años, ¿qué puede ser lo peor, no? ¿Qué puede pasar? ¿No? Que muera feliz. Al final quedamos con 2 medicamentos al mes, empezó con la fisioterapeuta a salir al parque, porque le adaptamos una canchita de fútbol al frente de la poltrona para que él pateara el balón y empezara a hacer su proceso de rehabilitación, porque el objetivo terapéutico era volver con el bisnieto a jugar en el parque. Y vuelve a jugar en el parque pues de una manera muy, muy suave, ¿sí? Y la verdad la vida le cambia a este profesor, pero a veces nuestro pensamiento racional pesa más, entonces los hijos deciden reiniciar toda la farmacología, queda hospitalizado y fallece. Entonces, por ese caso, digamos, hicimos una publicación sobre polifarmacia y sobre hasta dónde vamos y qué es importante cuando evaluamos un paciente. Y como lo vimos en la agenda académica, algo que siempre nos llama la atención es el manejo del dolor. ¿Sí? Si yo manejo el dolor, posiblemente voy a controlar cifras tensionales, de pronto voy a hacer regulación metabólica de las cifras de glicemia, posiblemente voy a mejorar la calidad del sueño. O sea, el dolor hace parte fundamental de la calidad de vida. Y cuando hablamos de opioides, que hoy, pues gracias a Grunenthal que nos invita a hablar del tema, pues tenemos que hacer unas salvedades, ¿no? Los opioides se deben utilizar por el menor tiempo posible, se debe explicar al paciente cuál es el objetivo fundamental, así como cuando hablamos esta mañana de cannabinoides, pues el riesgo de, digamos, de dependencia y demás, todo lo que gira alrededor del tema de los opioides, pues que hay que explicarlos. Y cuando hablamos de dolor,
pues algo que se nos viene a la cabeza es el dolor lumbar. Y como médico geriatra, una de las primeras consultas que tuve fue muy curiosa, ¿sí? Porque entran al consultorio dos personas mayores. Él, 82 años, ella, 79, y el motivo de consulta era: doctor, queremos que nos enseñe cuál es la posición sexual que debemos optar porque nos está doliendo mucho la espalda. Entonces uno dice, en geriatría, posiciones sexuales no las vimos en ningún simposio, y uno empieza a dar vueltas. No, primero vamos a tomar una radiografía, vamos a mandar terapia física, y uno empieza a darle la vuelta a las cosas, ¿no? Y ellos, viendo pues mi desconocimiento del tema, me decían: si quiere, doctor, hacemos una muestra de cómo es que nos ponemos para que vea dónde es que aparece el dolor. Y uno empieza: no, aquí en el consultorio no. Y uno se da cuenta que la calidad de vida, y cuando habla de dolor, va mucho más allá de un síntoma o de un diagnóstico. En la encuesta SABE, la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento que hicimos en el país, el 50% de las personas después de los 60 años considera que su sexualidad es muy importante. Lo que pasa es que nosotros no averiguamos del tema. O simplemente los hijos pues castran esa parte. ¿Sí? Por eso en visita domiciliaria encontramos la cama del señor por un lado, la señora por otro lado, y cuando uno les dice por qué duermen separados, dicen: no, es que los hijos decidieron que ya era hora que descansáramos. ¿Sí? Los hijos nos metemos en las cobijas de nuestros papás. El 31% siguen trabajando luego de los 60 años. Vemos que el 25.8% presentó artritis, artrosis, y es la segunda condición pues, crónica encontrada en la encuesta SABE. Y es curioso que es mayor en mujeres, en zonas urbanas y en estratos altos, ¿sí? Y es porque, digamos, al parecer entre el estrato económico sea más alto, pues yo tengo más apoyos, me lo hacen todo, mientras que en estratos económicos bajos, y por eso vemos estas mujeres rurales, ¿sí? Y estos hombres rurales que siguen trabajando, y pues que como que el tema de la queja no es tan frecuente. Y el 32% presentó una caída en el último año, con mayor prevalencia en mujeres. Y esto pues claramente hay que tenerlo en cuenta pues en la consulta diaria. Cuando hablamos de dolor, ¿sí? Por lo menos el 10% de la población mundial está afectada por una condición de dolor crónico. O sea, el 10%, que ahorita según el reporte son 8 mil millones de personas en el mundo, fue lo que salió hace poquito. El 10% tiene una condición de dolor crónico, y cada año 1 de cada 10 personas desarrolla un dolor crónico. En Colombia esta prevalencia, si ustedes la ven, es del 25.7%. ¿De qué se quejan las personas mayores? Una cosa es de lo que se quejan y otra cosa es de lo que yo creo que se quejan. Y aquí es donde viene la valoración subjetiva de qué tanto yo le creo a mi paciente o cuánto creo que es confiable lo que está diciendo. Y vemos que, digamos, en la comunidad el dolor es reportado entre el 25 y el 50% en mayores de 60 años, pero miren, en residencias geriátricas, en hogares y en viviendas asistidas, va entre el 45 y el 90%. ¿Y qué escuchamos? Ah, es la quejadera de siempre, es que él es así, ¿cierto? Es que es hipocondriaca, es para llamar la atención. ¿Qué tanto verdaderamente exploramos ese dolor? Ese dolor que, digamos, miramos como el 61.7% de las personas toman algún medicamento, y el 29%, pues es lo que describe la literatura, pero sabemos que es mucho más, de autoprescripción. Osteoartritis, osteoporosis por fracturas vertebrales. Pasó una pandemia, ¿y cuántos de nosotros volvimos a medir a nuestros pacientes? Y uno dice: ve, la pandemia se achicó. Y uno se achica tan rápido después de una pandemia, o hay una fractura vertebral por ahí oculta, ¿sí? Por osteoporosis. Una neuropatía diabética, el cáncer, enfermedad vascular periférica, neuropatía posherpética, posquirúrgicos, y claramente pues el dolor lumbar es lo más frecuente en personas mayores. Entonces, miren cómo el dolor tiene pues una alta prevalencia, y cuando hablamos de dolor de espalda, todos los que estamos hoy acá, posiblemente en algún momento nos ha dolido la espalda. Entre el 75 y el 85%
experimentamos en algún momento dolor de espalda. Y otros tipos de dolores crónicos, pues digamos, pues están asociados a cefalea, artritis, migraña, ¿sí? Diabetes, cáncer. Y por eso les quiero traer un caso real, ¿sí? De un paciente mío de 89 años, sin comorbilidades. Cada vez nos llegan personas más sanas a consulta. Pero este señor de 89 años narraba una historia muy curiosa. A los 40 años, en su empresa, los amigos empezaron a decirle que se animara a montar bicicleta con ellos y él se empieza a enganchar en la bicicleta, tanto así que todos los días monta bicicleta, ¿sí? Y él verdaderamente es un apasionado de la bicicleta. Hace un año, bajando de patios, tuvo una caída pequeña, ¿m? Y digamos, él consulta pues, por la caída, por el dolor, y muestra, digamos, la radiografía, una compresión axial de L4 sin afectación neurológica aparente. Pero un año después vuelve a consultar porque dice, pues la verdad, a mí eso nunca me volvió a molestar, nunca me volvió a doler, pero ahora estoy sintiendo molestias, estoy sintiendo disestesias, parestesias, ¿sí? Además estoy perdiendo peso, ¿sí? Y pues digamos, en la radiografía vemos que hay aumento de densidad de cuerpos vertebrales, L3, L4, L5, compatible con lesiones osteoblásticas, nos dice el radiólogo, y pues básicamente uno dice edad, hombre, esas lesiones ahí, posiblemente es una metástasis de un CA de próstata. Y cuando uno está leyendo exámenes delante del paciente, uno no se da cuenta que el paciente le está mirando a uno la cara. Y inmediatamente él lo que me dice es, tenga lo que tenga, doctor, no me baje de mi bicicleta. O sea, él se dio cuenta de la angustia que seguramente tenía yo en mi rostro cuando estaba leyendo los resultados. Y ahí, ¿cómo enfrentamos el tema? ¿Sí? ¿Cómo prevenimos caídas en su bicicleta? ¿Cómo le damos opciones de manejo del dolor que va a empezar, que ya está presentando, pero que va a seguir molestando y que lo va a seguir incapacitando? Y que él verdaderamente nos hace una petición clara. ¿Sí? Yo quiero seguir montando bicicleta. Ahora, ¿cómo podemos adaptar una bicicleta estática? ¿Cómo podemos decirle que no suba solo a patios, ¿sí? Sino que siempre vaya acompañado? ¿Y cómo generamos ese lenguaje familiar alrededor del manejo del dolor? Y empezamos a ver que esos dolores crónicos pues tienen que evaluarse de una manera pues multidimensional, desde el punto de vista biológico, psicológico, social y de calidad de vida, donde todo hace parte pues de la calidad de vida del paciente. Y en personas mayores pues uno tiene que ser muy prudente porque el dolor tiene básicamente dos componentes importantes, ¿sí? El dolor nociceptivo, el real, y el dolor emocional. Y a nosotros se nos olvida manejar ese dolor emocional, ese dolor que gira alrededor de lo que está ocurriendo en la persona. Yo recién graduadito de geriatra, me llaman a una consulta domiciliaria y encuentro una señora de 82 años, doña Isabelita, acostada en su cama con artritis reumatoidea y tres de sus hijos acostados con ella. Uno la peinaba, el otro le daba en la boquita y el otro le estaba programando el Netflix, ¿sí? Y ella ahí, ¿sí? Toda hermosa en su pijama y, y, y me, y me dice, doctor, lo llamamos porque la verdad quiero que me quite el dolor. La artritis me está generando mucho, mucho dolor. Y yo dije, pues bueno, en geriatría algo que me formaron bien era para manejar el dolor. ¿Quiere que le quite el dolor? Se le quita el dolor, tranquila, ¿sí? No todo sobrado, ¿sí? Dice, yo aquí ya me la sé. Llegué y dije, bueno, ¿qué le han dado para el dolor? No, claro, no, eso todavía nos falta mucho, no, no, no. Vamos a iniciar verdaderamente contra manejo del dolor. Entonces le hice ahí su fórmula. Me fui al mes y medio, 2 meses, recibo una llamada de doña Isabelita. Doctor, necesito que venga urgente para la casa. Y yo, ¿y eso qué pasó? Doña Isabelita dijo, no, no, venga. Entonces yo, ya con ese tonito, llego a la casa y ella me abre la puerta. Entonces yo, uy, la puse a caminar. El ego. ¿No?
Y, y yo, ¿cómo está, doña Isabelita? Me dice, siéntese allá en el sofá. Pues me senté, estaba sola, termina de lavar unos platos, yo ahí sentado, se sienta al pie mío. Le digo, doña Isabelita, la veo muy diferente a como la vi hace 2 meses. ¿Cómo va el dolor? Y me dice, doctor, usted se me tiró la vida. Y yo me sentí terriblemente mal. Le dije, ¿cómo así que me le tiré la vida a Isabelita? ¿Por qué me dice eso? Dice, doctor, cuando yo tenía dolor, mis hijos venían todos los días, me consentían, veíamos Netflix. ¿Sí? Ahora que estoy sin dolor, ya los desgraciados ni me visitan. ¿Sí? Pero de verdad estaba herida y estaba brava. Y es ahí donde uno comprende que a veces uno se queda muy corto evaluando el dolor. ¿Sí? Uno a veces piensa que poniéndole las caritas de la felicidad a la tristeza, ya uno con eso está evaluando el dolor, pero tiene que ir mucho más allá. Ver ese componente emocional, ¿sí? Evaluar el deterioro cognitivo, los trastornos de sueño asociados. Y aquí hago un paréntesis, porque en muchas residencias, en muchos hogares geriátricos, la queja de las enfermeras en demencias avanzadas es, doctor, auméntele el antipsicótico, dele algo más porque en la noche se restriega sus piernitas y es una quejadera y está muy ansioso. Y uno dice, ¿es ansiedad o es dolor? Y uno no piensa en el dolor y empiezas a subir los antipsicóticos y cuando muchas veces lo que pasa es que pues esas disfunciones o alteraciones osteomusculares pues están generando dolor. Los cambios metabólicos que claramente van a afectar la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos, cambios en la composición corporal, el tamaño del hígado, el flujo sanguíneo, claramente el envejecimiento renal, que hay que comprenderlo y hay que educar a los amigos de nefro. Afortunadamente, pues ya estamos haciendo más encuentros de nefrogeriatría y les está bajando un poco a ellos la ansiedad del tema de las proteínas y del tema del cuidado renal y la polifarmacia. Entonces, empezamos a ver que la calidad de vida en general pues va a disminuir en pacientes con dolor. 65% de los pacientes van a tener problemas para dormir. Y es más fácil a veces formular un inductor de sueño que verdaderamente abordar el dolor. El 54% de los pacientes con dolor son menos capaces o incapaces de hacer las tareas domésticas. ¿Sí? Y esto empieza a generar problemas en la convivencia, separaciones, reclamos. ¿Sí? 30% de los pacientes con dolor tienen dificultad para mantener un estilo de vida independiente. ¿Y cuánto vale un cuidador? ¿Y cuánto vale una persona? Y entrar a una persona extraña a la casa. ¿Sí? Y todo eso que se genera alrededor de algo que pues podemos manejar. Y el 27% de los pacientes con dolor tienen dificultad para relacionarse. Entonces le dicen a uno, no, doctor, yo no volví al grupo de la parroquia porque es que cada vez que camino me duele, o no volví al parque a hacer ejercicio con los del IDRD, o no salí otra vez, no volví a salir a pasear. ¿Mm? Y ahí es donde uno dice qué tanto le creemos o cómo evaluamos el dolor de los pacientes. Y tal vez nos acostumbramos a preguntar mal, ¿sí? Porque nos acostumbraron a ver escalas. De 1 a 10, ¿qué tanto le duele? El paciente a veces ni comprende esa instrucción. Si nosotros nos centráramos en lo que es importante para ellos, ¿sí? Como en el primer caso, sus relaciones sexuales, ¿le duele cuando están? ¿Sí? O, digamos, si en las actividades diarias, si cuando está barriendo, si cuando está de pie en la cocina cocinando, o cuando está haciendo sus actividades, que tanto lo está limitando el dolor. Y cuando yo doy el tratamiento, pues la mejor manera de evaluarlo es de la misma vía. ¿Sí? Bueno, ya que estamos manejando el dolor y que estamos rehabilitando el músculo y la articulación, porque no es solo dar un medicamento, ¿qué tanto has vuelto, ¿sí?, a tener relaciones sexuales? ¿Qué tanto has vuelto a hacer las tareas de la casa? ¿Qué tanto has vuelto a salir con el grupo de amigas? Y ahí es donde, digamos, empezamos a hacer un lenguaje más asertivo. Miren que lo que nos dice la literatura científica es que el 76% de los pacientes establecieron objetivos relacionados con la actividad física. Y así es como verdaderamente empezamos a evaluar el dolor. Pero manejar el dolor en personas mayores
genera un miedo en el médico general absurdo, ¿sí? Y cuando uno les pregunta por qué les da miedo manejar el dolor, dicen, pues porque si no hay acetaminofén, ¿sí? No sabemos qué formular, porque sabemos que los AINES les pueden descompensar una falla cardíaca o les pueden alterar la tensión, además de las úlceras, de la parte renal. Entonces no sabemos qué darle. Entonces, pues a veces les mandamos tramadol, pero después llegan diciendo que se están cayendo. Entonces, si no hay acetaminofén, nos angustiamos. Y cuando uno dice, ¿y opioides? No, no, eso ya es para cáncer. O sea, hay como sí, una similitud de opioides, solo cáncer. Y esta mañana pues nos hablaban muy bien sobre los dolores no oncológicos. Pero miren el tiempo hasta el diagnóstico. Desde la primera búsqueda de ayuda hasta el descubrimiento de la causa del dolor, miren lo que puede pasar. ¿Sí? No se ha diagnosticado menos de 3 meses, de 3 meses a un año, de un año a 5 años, de 5 años a 10 años, y nadie le da con el chiste, como dicen las mamás. 10 años o más. Pero el tiempo hasta el tratamiento adecuado para el dolor. ¿Sí? Ya sabemos de dónde es el dolor. Ahora démosle el tratamiento. Miren lo que pasa. ¿Sí? Menos de 3 meses, de 3 meses a un año, de un año a 5 años, de 5 años a 10 años, 10 años o más. ¿Sí? Y el paciente ahí, angustiado. Y no, eso, vaya donde otro doctor. Y pasan de doctor en doctor, en doctor, en doctor. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no iniciamos un tratamiento pues adecuado desde el comienzo? ¿Cuál es el miedo? Y el miedo a veces es no hablar de manera transparente con el paciente y tomarse el tiempo de decir cuáles pueden ser los efectos secundarios o cuáles no y cuáles son los objetivos del tratamiento. Y digamos que cuando hablamos de dolor lumbar, hablamos de una característica neuropática, es decir, de un dolor mixto. 9 de cada 10 pacientes con dolor lumbar crónico tienen un componente de dolor neuropático. Y ahí entonces se nos complica la vuelta, porque uno dice, bueno, le doy pregabalina, carbamazepina, le doy gabapentin y le encimo el acetaminofén. O cómo empiezo a hacer ahí como la mezcla para tratar de pegarle al lado y lado. Entonces, nace un nuevo grupo de medicamento, ¿sí? Y así lo han descrito. Es un medicamento que no hace parte, digamos, de un grupo especial de medicamentos y es un opioide mixto, ¿sí? Porque es un agonista de los receptores mu y es un antagonista de los receptores de noradrenalina. ¿Sí? Tiene dos funciones, la función típica de opioide, ¿sí? Y un componente importante que va, digamos, a actuar a nivel neuropático y por eso digamos que por este lado, por agonista mu, reduce las señales ascendentes del dolor y por allí mejora la inhibición del dolor descendente. Entonces, en dolor nociceptivo, neuropático, polineuropático, pues empieza a tener, digamos, mucha evidencia. Pero pues como todo tipo de medicamento novedoso empiezan a decir, bueno, miremos a ver verdaderamente a qué le apuntamos. Entonces, lo primero que ellos dicen, pues ojalá que no tenga depuración hepática, ¿sí? Que no vaya a molestar allá el citocromo P450, porque estos pacientes son polimedicados y va a ser una interacción farmacológica. Entonces dijeron, listo, se lo tenemos. Entonces, por este lado facilita el manejo en pacientes con polifarmacia. Tiene un bajo porcentaje de unión a proteínas plasmáticas y esto pues ayuda a que reduzca el potencial de interacción. No es un profármaco, entonces tiene la ventaja a la hora de calcular la dosis, que pues como lo vimos esta mañana, iniciamos lentamente y vamos titulando y afortunadamente los casos son muy exóticos cuando en personas mayores necesitamos dosis muy, muy, muy altas. Y pues claramente el efecto mixto del que hablábamos. Y entonces se empieza a hablar del tapentadol como una molécula que tiene una alta eficacia, una alta tolerabilidad y que tiene un buen impacto de vida. Y cuando hablamos de eficacia, pues claramente hablamos de las patologías prevalentes osteoarticulares, hablamos de tolerabilidad cuando hablamos de estreñimiento, ¿sí? A nivel de gastrointestinal y claramente pues en las escalas de calidad de vida. Y uno dice, bueno, y en mayores de 80 años, pues sí hay estudios, ¿sí?
Y claramente pues hay muchos reportes, incluso en mayores de 100 años de su uso, donde uno dice, pues, ¿qué evaluaron? Precisamente reacciones adversas, tolerabilidad, ¿sí? ¿Y cómo midieron el impacto del tapentadol en estos pacientes? Miraron qué tanto el dolor estaba afectando su parte cognitiva. Y miren que ese pedacito nosotros a veces no lo relacionamos, ¿sí? ¿Qué tanto esas quejas de memoria pueden ser por dolor? ¿Qué tanto el dolor se acompañaba de estados depresivos y claramente en ansiedad? Y ahí fue donde empezaron a mirar, pues que en un 55% pues disminuyó el dolor y claramente tuvo una muy buena puntuación en calidad de vida y en desempeño cognitivo. Y en estos estudios, pues que se han seguido publicando, en dolor lumbar, en dolor de osteoartritis, osteoartrosis, se evaluaron pacientes jóvenes menores de 65 años y pacientes mayores de 65 años, y pues la verdad se comporta el medicamento tal cual, es decir, que no hay que hacer ajuste de dosis. Y esto pues también genera confianza. Ahora bien, de entre los opioides, digamos, más parecidos, el que teníamos más a la mano y que es un muy buen medicamento es la oxicodona. Esta mañana hablaban un poquito del tema y cuando se compara el tapentadol con oxicodona, naloxona, ¿sí? Empezamos a ver, digamos, en eficacia, en disminución de la intensidad del dolor, que le fue mucho mejor al tapentadol, aquí en amarillo, cuando digamos, se compara con la oxicodona. Si lo vemos, digamos, a largo plazo en osteoartrosis, cuando hablamos de efectividad eh, frente a un año de extensión y 2 años de extensión, pues también le fue mejor al tapentadol que a la oxicodona. Cuando se ve el estreñimiento, la tolerabilidad, también le fue mucho mejor. Y cuando se habla, digamos, de tolerabilidad en general, cuando se habla de náuseas, estreñimiento, vómito, boca seca, diarrea, que es, digamos, lo que acostumbramos a manejar en opioides, pues frente a oxicodona también le fue mucho mejor. Y por último, pues al ver la calidad de vida, las barras amarillas que nos muestran el tapentadol frente a oxicodona, pues también puntuó mejor. Entonces, digamos que es una herramienta de fácil acceso, que claramente pues hay que hacer, digamos, los documentos que nos exigen para todo medicamento opioide, pero que tiene un perfil de seguridad muy bueno en personas mayores y que tenemos es que aprender a titular, saber cuáles pueden ser las reacciones adversas a las cuales debemos pues vigilar y hacerle seguimiento, y que digamos que a nivel cardíaco no hay que hacer ajustes muy necesarios porque pues no va, digamos, a tener un impacto negativo ni en presión, ni en frecuencia cardíaca, ni en el intervalo QT. A nivel hepático, pues digamos, como todos los opioides, solo en disfunción hepática severa, pues no se recomiendan. Y en pacientes renales, pues la verdad no hay mucha evidencia científica al respecto, aunque no requiere ajuste en disfunción leve moderada, y en severa, pues digamos los nefrólogos, hablando con ellos del uso de tapentadol, lo utilizan mucho. Entonces, pues al parecer, también en insuficiencia renal severa es utilizado. Y pues como cereza del pastel tiene dos presentaciones, liberación inmediata y liberación prolongada. Entonces, digamos que uno puede jugar dependiendo dolor agudo, dolor crónico, con tapentadol para dolor lumbar crónico, lumbalgia crónica con dolor neuropático, osteoartritis, neuropatía diabética, ¿sí? Dolor ocasionado por cáncer. Y pues utilizo el de la liberación inmediata, básicamente posquirúrgicos, dolores agudos, y liberación controlada, pues digamos aquellos que tienen dolor nociceptivo, artrosis de cadera, rodilla, dolor lumbar, dolor neuropático, dolor mixto. Y ahí, digamos, uno puede utilizar una buena herramienta. ¿Por cuánto tiempo? Lo decíamos al comienzo. Ojalá que sea el menor tiempo posible. Ahora, digamos, en mi práctica clínica tengo 2
pacientes de 102 años que lo utilizan, uno de 96 años que lleva 3 años utilizándolo y uno dice, no, es que se volvió dependiente. No, lo que pasa es que pues cada paciente es diferente, algunos lo van a necesitar por 3 meses, otros por 6 meses, ¿sí? Pero eso depende también del acompañamiento de rehabilitación física, de acompañamiento nutricional, de todo el acompañamiento emocional que gira alrededor del dolor, para saber en cuándo empiezo a hacer el desescalonamiento. Ahora, a mí me llamó mucho la atención cuando hablábamos de las dosis de liberación inmediata, porque uno dice, vienes de 50 miligramos, y uno dice, ¿qué tantas les puedo dar en un día? ¿Cierto? Porque el dolor es tremendo y es agudo. Y es muy, muy curioso porque el Warren dice, las dosis diarias iniciales totales mayores a 700 miligramos de tapentadol y las dosis diarias de mantenimiento mayores a 600 miligramos no han sido estudiadas. O sea, el tope son 600 miligramos. Jamás voy a llegar a esa dosis. Eso ya me genera mucha confianza porque sé que puedo dar varias dosis durante el día sin generar ninguna toxicidad. Y cuando hablamos de la liberación prolongada, pues simplemente pues nos dicen hay que empezar a titular. Claramente, como todos estos mecanismos, pues lo ideal es que el paciente tenga buen proceso de deglución, es porque no se puede partir, no se puede diluir, y digamos que uno empieza a hacer esa titulación de una manera muy sencilla, ¿sí? Uno puede iniciar con 50 miligramos al día, después cada 12 horas. Ellos dicen, uno puede evaluar a los 3 días, duplicar la dosis, y uno puede llegar hasta 250 miligramos cada 12 horas. Ningún paciente mío ha llegado a esa dosis. Por lo general quedan muy bien controlados a esta dosis o a esta dosis, ¿sí? Y al comienzo, digamos, ellos sienten muy bien el cambio y la medida es que pues, uno los vaya evaluando, como les decía, en sus actividades básicas de la vida diaria. Cuando uno tiene este tipo de herramientas, pues uno baja un poco la ansiedad de saber que pues, no solo hay acetaminofén para el tratamiento del dolor, sobre todo en dolores reales, y yo tengo que comprender que cuando un paciente se queja, hay un componente emocional y hay un componente, pues digamos, de dolor que tengo que averiguar de dónde viene para darle un manejo adecuado, que desde hace mucho tiempo se habla del ascensor analgésico, no de la escalera, de ir pasito a pasito, mientras el paciente va rondando de médico en médico. Y hay algo muy importante, que hoy pues somos los médicos, pero posiblemente mañana seremos los pacientes. Y pues así como me quiero ver hoy, ¿sí? Como yo me quiero ver en mi vejez, pues así también enfocar la atención de cada uno de las personas que llegan a nuestro consultorio, que podamos tocar y transformar vidas sin importar la edad. Muchas, muchas gracias.